Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues este es el último video que grabo en relación a Don Quijote de la Mancha. Si ustedes han visto el contenido que tengo en mi canal, pues podrán observar que ya hay dos videos. El primero es uno que hice con Fernando Sánchez Dragó, muy al principio que comencé este canal, lo cual fue en agosto del año pasado. Este es un canal pues muy reciente y esa fue una de las primeras emisiones que hicimos. Y hay otro video que subí hace como 2 semanas, el cual lo grabé pues bastante rápido, dura creo que 13 minutos. Y pues decidí hacer un último video pues para ya dejar pues constancia de lo que he aprendido de Don Quijote y de lo que representa Don Quijote de la Mancha para mí. Bueno, voy a tratar de que sea breve. Obviamente no voy a contar el tiempo, será más de 10 minutos, pero voy a tratar de resumir y dar pues lo que proporcionar la información que a mí me parece pues más relevante. Bueno, yo llevo estudiando el Don Quijote de la Mancha exactamente desde el año 2007 hasta hoy. Y este video pues es importante para mí porque representa ya el final de un ciclo. Ya después de este video voy a dejar a Don Quijote en paz y pues como dice Cervantes al final de la obra, los dejaré reposar los cansados huesos de Don Quijote. Así que pues ya son muchos años de estudiar la obra, del 2007 para acá, pues que son 13, 14 años, más o menos, por ahí. Y bueno, no me considero un especialista en Don Quijote de la Mancha, ni mucho menos me considero un experto. Yo creo que en este tipo de obras siempre hay algo que aprender. Pero no me considero especialista porque si un problema tiene la academia actual es que está llena de especialistas, los cuales pues saben mucho de un tema en específico pero desconocen todo lo demás. Y si algo he hecho yo a lo largo de mi carrera como profesor y bueno, antes como estudiante de literatura, es pues no enfocarme nada más en una obra, sino que expandirme a diversos géneros, a diversas etapas, a diversos contextos históricos. Así que, aunque desde el 2007 me he dedicado a estudiar Don Quijote, pues lo he hecho a la par de estudiar pues otros autores, otras novelas, cientos de novelas, los distintos contextos históricos, sobre todo en la península ibérica. Así que no me considero un especialista, sino que me considero un eterno aficionado de, de la literatura en general. Y bueno amigos, ¿qué he aprendido en estos pues ya casi 14 años de estudiar la obra? Bueno, antes que nada les presento, yo llevo usando la misma edición desde el 2007, así que ya está bastante gastada. Me parece que ya la había enseñado en otra de las emisiones. Este es mi Don Quijote de la Mancha. Y pues me he leído, no voy a decir que todo lo que se ha escrito en relación a Don Quijote porque es imposible, es decir, cada año surgen nuevos artículos, pero pues sí me he leído los libros y los artículos más importantes al respecto que se han escrito. No sé cuántos, pero seguramente son más de 100, ¿no? Más de 100 entre obras y artículos. Quizás, no sé, 150, 200, pero bueno, eso es irrelevante, ¿no? Bueno, ¿a qué conclusión llegué? Bueno, después de tantos años, yo creo que el estudio de la obra, la crítica literaria lo ha complicado de más. Es decir, se ha tratado de buscar eh, tres pies al gato porque la obra no se ha estudiado desde su contexto histórico. Bueno, no estoy diciendo que todos los críticos, pero son pocos los críticos que han abordado la obra desde la perspectiva
del periodo en la que se escribe, que es el barroco español, periodo que va de 1598, muerte de Felipe II, el rey de la Contrarreforma, a 1681, que es la muerte de Calderón de la Barca, autor de La vida de sueño. Bien, siguen y siguen saliendo estudios con muchas cosas que no tienen nada que ver con la obra. Desde mi perspectiva, si se estudia la obra dentro de su contexto histórico, pues realmente se va a entender y de alguna manera se va a desmitificar. Yo creo que hay una mitificación muy grande en relación a esta obra. En lo personal, no la considero una obra genial, una obra pues que rompe con toda expectativa, etcétera, etcétera. La considero una buena obra, ¿sí? Una buena obra de literatura, como puede ser otra obra de otro autor. ¿Considero a Cervantes un genio? No. ¿Lo considero un buen escritor? Claro, eso no está en duda. Sí, era muy buen escritor, como también lo fueron otros grandes escritores españoles y como también los hay en nuestros días y como los habrá. Entonces, para empezar, yo no tengo a Cervantes en un pedestal y no tengo el Don Quijote en un pedestal, a pesar de que llevo pues años estudiando la obra. Bueno, ¿por qué duré tantos años estudiándola? Pues precisamente porque desde que yo empecé a estudiar literatura de manera profesional para dedicarme a esto, pues siempre escuchaba, a la par de que leía por primera vez la obra, pues distintas interpretaciones de todo tipo. Así que dije, bueno, voy a dedicarme a estudiarla a fondo hasta que llegue a una conclusión. Y a la conclusión que llegué, la que les voy a contar en este video, pues no es nada extraordinario. No he encontrado el hilo negro ni les voy a decir, bueno, hay un secreto en esta obra, y no hay ningún secreto. Simplemente es una buena obra con un mensaje muy preciso, un mensaje sencillo que entre tantos estudios pues ha quedado escondido, o se ha dejado a un lado. Es decir, por tratar de encontrar algo grande en la obra, la simpleza, el mensaje simple de la obra pues ha quedado rezagado. Sí, me parece que ese es el verbo que estaba buscando. Así que, bueno amigos, pues ¿por dónde empiezo? Bueno, no, para estudiar la obra de Don Quijote y para entenderla, y esto va para cualquier obra literaria, no hay que salirse del contexto histórico en la que surge la obra. Si ustedes entienden bien el contexto histórico de donde surge una obra literaria, van a entender dicha obra literaria. El problema con la crítica moderna es de que se quieren aplicar estudios de nuestro tiempo para estudiar obras que son de un tiempo y espacio totalmente ajeno al nuestro, ¿sí? Así que bueno, Don Quijote de la Mancha. Bueno, Don Quijote de la Mancha hay que estudiarlo hay que tener presente que esta es una obra que, como ya mencioné, surge en el barroco español, y el barroco español de alguna manera es una vuelta a la Edad Media española, sin los excesos de la Iglesia Católica, sin los excesos de la Santa Inquisición, aunque pues todavía seguía bastante presente, sobre todo después de la Contrarreforma. Entonces, tres cosas para estudiar la obra de Don Quijote. La primera, todas las obras de la época medieval, incluyendo también el Renacimiento, incluyendo la Contrarreforma, incluyendo el Barroco español, muchas de ellas tenían 3 niveles de interpretación. Esta era una especie de constante, y estos 3 niveles de interpretación se encuentran en Don Quijote de la Mancha.
y vamos a hablar brevemente de ellos. Es decir, una vez que se entienden cuáles son estos 3 niveles de interpretación de la obra, se entiende qué es el Don Quijote de la Mancha. Bueno, primer nivel de interpretación, el literal, ¿sí? Bueno, en unos momentos hablaré de ello. Segundo nivel de interpretación, el alegórico. También hablaré un poquito de ello. Y tercer nivel de interpretación, el anagógico, que es el interpretar una obra pues desde sus profundidades, ¿sí? Desde los símbolos, las metáforas, etcétera, etcétera. Es decir, el anagógico es como bucear dentro de la obra, entrar en las profundidades y ser como realmente un explorador, que es a mí el que más me interesa. Entonces esos 3 niveles están en Don Quijote de la Mancha. Ahora, esto es algo que Cervantes, el gran genio que se dice inventa, no, esto ya venía, es una tradición que viene desde toda la Edad Media. Hay que tener en cuenta que Cervantes, aparte de ser escritor, era un militar, era un soldado, es decir, algo muy renacentista, el ser diestro tanto en las armas como en las letras. Entonces, realmente esto fue escrito por un soldado y no estoy demeritando a los soldados ni mucho menos, pero Cervantes para mí era un buen soldado que sabía escribir bien y que conocía muy bien los distintos géneros literarios. Y ahí está. Para mí no es este gran genio ni mucho menos, pero bueno, esa es una opinión personal, ¿sí? Bien, 3 niveles de interpretación. Ahora, algo importante también para entender la obra de Don Quijote es el concepto de la armonía de los opuestos. Ahora, esto es algo que permea también todas estas épocas de la literatura española, que son la Edad Media, el Renacimiento, Contrarreforma y el Barroco. Bueno, la armonía de los opuestos simplemente esto viene del cristianismo y quiere decir que todo en el mundo tiene su opuesto. Y esto es algo que vemos en la mayoría de las obras literarias que se escriben en este periodo, sobre todo en las de la Edad Media. Y bueno, viene del cristianismo. ¿Por qué? Bueno, porque en el cristianismo si hay Viejo Testamento, hay Nuevo Testamento. Si hay diablo, hay Dios. Si hay un Dios bastante rígido en el Antiguo Testamento, pues va a haber un Dios bondadoso en el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces esto de la armonía de los opuestos está en Don Quijote. Obviamente lo vemos pues desde que existe Don Quijote y Don Quijote tiene su opuesto que es Sancho Panza, ¿sí? Entonces hay opuestos y todo en Don Quijote tiene su opuesto y esto también es importante para entender el mensaje de la obra. Y bueno, finalmente un concepto que también permea estas épocas literarias antiguas en la península ibérica, que es el enseñar deleitando. Y esto viene también de la influencia del cristianismo. Bueno, el enseñar deleitando tiene que ver con contar una historia que tiene un mensaje profundo, pero que ese mensaje profundo se nos da mediante una historia, se nos cuenta mediante una historia que nos divierte, como las fábulas o como los cuentos que son divertidos pero tienen un mensaje, ¿sí? Esto lo utilizó la Iglesia Católica por siglos y lo sigue utilizando en los sermones y tiene que ver con cómo Cristo enseñaba, es decir, que enseñaba mediante la parábola, la alegoría, es decir, que utilizaba unas historias que divertían para darnos un mensaje. Bueno, esto también está en Don Quijote de la Mancha. Bueno, para no hacer complicado aquí el asunto y irnos a lo que nos compete, ¿sí? ¿Qué es esto, verdad? ¿De qué se trata esto? Vámonos a los 3 niveles de interpretación. Bueno, el primer nivel de interpretación es el literal. Sí, este es el nivel que todo mundo, aunque no tenga estudios de literatura, aunque no tenga estudios de filosofía, aunque no tenga estudios de teología, pues puede entender la obra de Don Quijote.
Y como dije, Cervantes es muy buen escritor, esto es un muy buen libro, ¿sí? Entonces es un libro que te engancha, ¿sí? Desde las primeras páginas. Ahora, yo les recomiendo, si no lo han leído, que lo lean al principio. A lo mejor pues lo van a ver y van a decir, oh no, este libro está muy grande, qué flojera, pero les aseguro que se van a divertir. Ahora, el español es un español antiguo. Al principio quizás puede ser un poco difícil, pues no entenderlo, pero adaptarse, pero uno se adapta luego, la obra te engancha y ya te sigues leyéndola. Bien, ¿cuál es este nivel? El nivel literal. Bueno, amigos, aquí un poquito de café, porque acá es muy temprano, pero bueno. ¿De qué se trata? Si alguien coge la obra y la lee, pues se trata de un hombre que se llama Alonso Quijano, o Quijana. Cervantes juega ahí con esto de los apellidos, que le gustan mucho los libros de caballería, los empieza a leer y se vuelve loco de tanto leer, ¿sí? Y decide pues él mismo armarse un caballero andante dentro de esta locura y salir por los campos como si fuese una especie de justiciero, salir por los campos a hacer la justicia de los caballeros andantes y también en busca de su amada y en busca de aquella mujer por la que él lleva a cabo todos sus actos, que es Dulcinea del Toboso. Y aquí viene toda una serie de historias que son divertidas, historias que son tristes. Hay una interpolación de un sinfín de historias, de géneros literarios. Hay muchísimos personajes. Cervantes durante toda la obra pues introduce géneros, por ejemplo, de la novela pastoril, de la novela, bueno, que introduce estos géneros, crea historias que se relacionan con este tipo de novelas, la pastoril, la sentimental, la picaresca. Es decir, que Don Quijote se ve envuelto no nada más en un género literario, sino que en todos estos géneros que Cervantes manejaba muy bien, lo que hace que la obra pues esté llena de intrahistorias, ¿sí? Y todo esto corre a la par pues de las aventuras de Don Quijote que lleva a lo largo de la obra. Don Quijote lleva a cabo 3 salidas de su casa, ¿sí? Y ya después de la tercera salida, pues Don Quijote poco a poco va perdiendo la locura y va regresando a la razón, ¿sí? Otra vez empieza a volverse cuerdo. Y ya para el final de la obra Don Quijote pierde la locura y pues bastante desanimado dice: esto de los libros de caballería no sirve, simplemente me volvieron loco. Pude haber, en lugar de leer estos libros, pude haber dedicado mi tiempo a leer otros libros más sanos para el alma. Bueno, no lo dice así específicamente, pero más o menos. Y muere desanimado, ¿sí? Muere totalmente desanimado por haber perdido el tiempo, triste por haberse vuelto loco y, y pues más que triste, pues decepcionado, ¿sí? Decepcionado de sí mismo y pues ya sin ninguna voluntad, sin este amor por la vida, pues fallece. ¿Sí? Así termina la obra con Don Quijote cuerdo, lamentándose el que se volvió loco y esta locura que lo llevó a vivir pues cientos de aventuras y muere. Ese es la interpretación literal, la interpretación de alguien que coge el libro, ¿sí? Cualquier persona, y lo empieza a leer. ¿Sí? Un libro pues bastante divertido.
y lleno de sabiduría, porque también pues como muchos géneros literarios tienen influencia en la obra, pues hay también influencia de todos estos libros de proverbios que eran muy famosos durante la época medieval, de frases llenas de sabiduría, ¿sí? De proverbios, de sentencias, esta literatura sentenciosa. Así que un lector común pues se va a reír, va a llorar, va a filosofar junto con el personaje, va a aprenderse pues frases que ya se han vuelto lugares comunes. Una de ellas, esto es interesante, Cervantes creó un personaje que se ha vuelto un arquetipo universal y mucha gente, aunque no haya leído la obra, pues lo reconoce, ¿no? Está en camisetas, en llaveros, etcétera, etcétera. Incluso hay esta frase de ladran los perros, Sancho, señal de que vamos cabalgando. Y esa es una frase que se repite y se repite. Bueno, esta frase no está en ninguna parte de la novela, ¿no? Pero bueno, esto es importante porque representa pues cómo la obra se ha vuelto pues bastante popular. Se dice que Don Quijote después de Cristo es el personaje más importante, al menos en los países de habla hispana. Bueno, esto no sé si sea verdad o sea mentira, pero de que tiene una importancia bastante relevante, la tiene. Bueno, ahí tenemos ya una interpretación literal. Ahora, segundo nivel de interpretación, el alegórico. Bueno, si uno lee la historia desde este nivel, Don Quijote vendría a ser una alegoría sobre la pérdida, sobre la importancia y sobre la pérdida de la fe. Después de 14 años de estudiar la obra, he llegado a esta conclusión. Don Quijote es una alegoría de, pues no sé cuántas páginas sean, miles de páginas, sí, pues no miles, pero sí más de 1000, sobre la fe, sobre la importancia de la fe. Ahora, desde un punto de vista alegórico, Don Quijote, bueno, Alonso Quijana, que es el personaje que se vuelve loco y se transforma en Don Quijote de la Mancha, pues va a leer estos libros de caballería y va a vivir en la palabra. Empieza a vivir en la palabra de estos libros de caballería, lo que viene a ser una metáfora de el vivir en la palabra de las escrituras sagradas, una alegoría de obtener fe mediante las escrituras sagradas. Ahora, esta fe representa la locura de Don Quijote, ¿sí? Y el personaje, bueno, leyendo, imagínense que en lugar de leer un libro de caballería esté leyendo la Biblia, porque es lo que Cervantes alegóricamente nos está diciendo o quería representar, pues está leyendo la Biblia y se está llenando de fe, y esto es la locura de Don Quijote, es esta gran fe que obtiene el personaje. Bueno, para Cervantes la fe era muy importante y no nada más para Cervantes. Vuelvo a lo mismo, hay que leerlo en el contexto histórico. El barroco español está totalmente dominado por la Iglesia Católica como lo estuvo en la Edad Media. Entonces el cristianismo pues era importantísimo, era esencial. Sí, no hay que desligar Don Quijote del cristianismo. Por más liberal que hoy en día nos parezca la obra, si Don Quijote muy romántico y muy liberal, no. Que si hay personajes que la pastora Marcela, que su discurso feminista y que entonces Cervantes va a ser muy liberal, muy moderno, no. Cervantes es un hombre del barroco español, es un cristiano conservador, ¿sí? Es un soldado que pelea en la batalla de Lepanto contra los musulmanes y es preso en Argel, me parece que 3 años bajo dominio musulmán. Cervantes estaba dispuesto a morir por el rey, por el cristianismo. Entonces
hay que leer la obra dentro del contexto histórico. Ese es el gran error de la crítica moderna. Entonces, volviendo a esto de la fe, el personaje, ¿sí?, se vuelve loco, y esto quiere decir que obtiene mucha fe gracias a estas lecturas, ¿sí? Una alegoría de leer las escrituras sagradas, pero Cervantes nos pone ahí libros de caballería para hacer la historia más pues deleitarnos, que es lo que hacen las parábolas, las alegorías, ¿sí? Mediante otra historia contarnos una historia. Entonces el personaje se llena de fe, se vuelve loco. Sin embargo, aquí hay algo que hace el personaje que lo lleva a perder la fe, ¿sí? Esta obra va de punto A a punto B, por así decirlo. Punto A es obtener la fe, vivir totalmente en la palabra, eso es el principio, y el final es la pérdida de la fe. Va de obtener, llenarse de fe y perderla. Bueno, antes de decir qué hace el personaje para perder la fe, que es lo que nos transmite Cervantes, que de alguna manera es como decirnos no lo hagan. ¿Por qué? Porque para perder la fe para Cervantes representaba, y estoy hablando de la fe en Dios, no en fe en otra cosa, no, de la fe en Dios, la fe cristiana. Para Cervantes el perder la fe, como para cualquier cristiano que realmente, un creyente de a de veras, representaba perder las ganas de vivir, representaba perder la voluntad de vivir, ¿sí? Para Cervantes la fe era ese motor que nos hacía o que nos hace seguir adelante, ¿sí? Para Cervantes la fe era todo, era lo que Aristóteles llamaba el movimiento primero, la causa primera. Es decir, Dios vendría a ser la causa primera que echa a andar al mundo, y el mundo o el ser humano pues sigue andando mediante esa fe en Dios, en esa causa primera. Entonces la fe para Cervantes era la voluntad de vivir, la alegría de vivir, el tener algo por lo cual seguir adelante, ¿sí? El vivir por algo, que en este caso vendría a ser vivir por Dios, hacer las cosas para Dios. Y bueno, ¿quién es Dios en la novela de Cervantes? Como esto es una alegoría, Dios en la novela de Cervantes es Dulcinea del Toboso, ¿sí? Todo lo que hace Don Quijote lo hace en nombre de Dulcinea del Toboso, como un cristiano lo haría en nombre de Dios. Entonces Dulcinea del Toboso vendría a ser lo que Aristóteles llamaba la causa primera, lo que echa a andar al mundo, que es lo que echa a andar a Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Entonces Don Quijote de la Mancha, lleno de fe en Dios, o alegóricamente en Dulcinea del Toboso, pues decide salir. Y aquí está lo interesante de la obra, lo que nos dice Cervantes que no hay que hacer. Sale a buscar a Dios. Bueno, esto de buscar a Dios para Cervantes tenía, y para el cristiano en general, para el cristianismo, tenía consecuencias irremediables, ¿sí? Que era la pérdida de la fe. Ahora te voy a decir por qué. Bueno, recuerda, estamos en el nivel alegórico. Bueno, aquí hay que tener muy presente una frase de San Agustín que dice: a Dios no lo busques externamente, porque nunca lo vas a encontrar y te vas a decepcionar. Entonces, desde esta perspectiva alegórica, pues Cervantes sale en busca, Don Quijote, lleno de fe, sale a buscar a Dios, y lo sale a buscar externamente, es decir, por el mundo material, por los campos de Castilla, por Sierra Morena, bueno, por todos estos lugares en los que se encuentra. Y finalmente, como ya dije, Dulcinea es la representación de Dios. Todo va bien en esta búsqueda, hasta que finalmente
Don Quijote se da cuenta de que nunca la va a encontrar, ¿sí? De que nunca la va a encontrar, y ahí empieza a desanimarse, empieza a perder la locura y por lo mismo empieza a perder la fe. ¿Y exactamente dónde está este parteaguas, ¿sí? Donde el personaje pierde la fe, ¿sí? Desde este nivel alegórico de interpretación. Bueno, sí hay una parte, y esto es en el capítulo 10 de la segunda parte de la obra, ¿sí? Capítulo 10 de la segunda parte de la obra. Este capítulo es cuando Don Quijote manda a Sancho, le da el papel de mensajero, a que le traiga a Dulcinea del Toboso. Sancho obviamente pues no la encuentra porque no existe, y le trae a un par de labradoras. Entonces Don Quijote las ve y dice, bueno, esta no es Dulcinea del Toboso, es decir, que no la encuentra. Y ahí empieza a desanimarse. Sin embargo, Cervantes no termina ahí la obra porque, acuérdate, amigo, que te dije que había 3 niveles: el literal, que ya te lo expliqué, el alegórico, y nos falta el anagógico. Cervantes todavía le faltaba completar este nivel de interpretación anagógica. Entonces no termina ahí la obra, aunque sí Cervantes, muy juguetón con el lenguaje, de alguna manera nos hace entrever que ahí es el primer final de la obra, que ahí se pudo terminar, que es cuando Don Quijote se da cuenta de que Dulcinea no existe. Pero para continuar con la trama, Cervantes dice, bueno, vamos a decir, sí, vamos a hacer creer a Don Quijote que estas labradoras están encantadas, que sí es Dulcinea, pero que está encantada y que tiene que seguir su camino hasta desencantarla, y así puede escribir pues muchos capítulos más para terminar esta interpretación anagógica de la cual te voy a hablar en unos momentos. Bueno, pero desde este nivel alegórico aquí se pudo haber terminado la obra, ¿sí? Es decir, aquí es ya la pérdida de la fe. Don Quijote, después del capítulo 10 de la segunda parte, ya es un Don Quijote mucho más cuerdo, y el estar cuerdo es haber ya perdido o estar perdiendo la fe. Bien, ahora, ¿cómo juega Cervantes con el lenguaje? Dice en el capítulo 10, las primeras oraciones nos dice, llegando el autor, recuérdalo, capítulo 10, segunda parte. Llegando el autor de esta grande historia a contar lo que en este capítulo cuenta, dice que quisiera pasarle en silencio, temeroso de que no había de ser creído, porque las locuras de Don Quijote llegaron aquí, en este capítulo, al término, ¿sí? Es decir, se acabaron, pero juguetón Cervantes con el lenguaje, sigue al término y raya de las mayores que pueden imaginarse, y aún pasaron 2 tiros de ballesta más allá de las mayores. Bueno, Cervantes de alguna manera nos dice, aquí se termina la obra, pero juega con el lenguaje y nos dice algo más, ¿sí? Es decir, las locuras de Don Quijote llegaron aquí al término. Entonces dice uno, bueno, aquí ya se acabaron, y no, Cervantes dice el término y raya de las mayores que pueden imaginarse. Bueno, no sé si me estoy explicando. Cualquier duda, estimados, déjenmela ahí en los comentarios o mándenme un correo electrónico a unadedosperiodismo@gmail.com y yo se la respondo. Esto es un resumen, ¿sí? Bastante pues general. No puedo aquí hablar todo lo que aprendí en todos estos 14 años. Pues estoy tratando de darte así lo más esencial, ¿no? Y bueno, amigos, esto es el nivel alegórico. Aquí se puede terminar. Cervantes también juega mucho con los símbolos. Ahora, todo esto de estos juegos de lenguaje de los símbolos
Lo hacían otros escritores. También hay que desmitificar a Cervantes como si fuera el único. Muchos escritores de la época jugaban con los símbolos. Tenemos a Luis de Góngora, tenemos a Lope de Vega, tenemos a un sinfín. Bueno, antes de Cervantes, de esta época del barroco, pues está San Juan también, lleno de símbolos, Santa Teresa, en el Renacimiento está la Celestina, también una gran obra, así casi al mismo nivel que Don Quijote. Por algún motivo hemos mitificado de más a Don Quijote y no, esto es simplemente un buen libro. Sí, como hay un buen libro de Unamuno, como hay un buen libro de Cela, como hay un buen libro de Delibes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces en el nivel alegórico ya aquí termina la obra. ¿Sí? En el capítulo 10 de la segunda parte, aquí ya Don Quijote se da cuenta de que salir a buscar a Dios nunca lo va a encontrar y va a perder la fe. ¿Sí? Esta gran fe que se formó leyendo los libros de caballería, que es una alegoría de las escrituras sagradas. Bueno, tercer nivel, nivel anagógico. Aquí le voy a dar un trago a mi café. Les deseo una buena semana, amigos. Es lunes, no sé cuándo vean este video. Que todo les salga bien, sus propósitos. Yo sé que son momentos difíciles allá en España, políticamente hablando, ¿sí? Así que pues espero que todo se resuelva pacíficamente y que sea lo mejor para todos. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de política, estamos aquí para hablar de algo mucho más sano, ¿verdad? Que es la literatura. Bien. Tercer nivel anagógico, amigos, que también esto está en muchas de las obras de la literatura española. Tiene que ver con entrar a la obra, entrar a las profundidades, pero para ello, como todo arqueólogo, ya se necesita ser un lector pues con conocimiento, ¿sí? Un lector experimentado, un lector que sepa, sobre todo para libros de esta época, que sepa bastante de filosofía y que sepa bastante de teología y bueno, también de historia. Ahora la crítica moderna que aborda estas obras pues lo hacen mal. ¿Por qué? Porque no saben teología, porque no saben filosofía, más o menos saben de historia, entonces buscan cosas en Don Quijote o interpretan Don Quijote con cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Ahora, yo me he pasado años estudiando filosofía también, estudiando teología, estudiando el contexto histórico. Es decir, que en estos 14 años no he estado nada más leyendo y leyendo la obra. No, he estado estudiando todo esto para poder aplicarlo a la obra. Estudios que me han servido para entender muchas obras de otros periodos históricos de la literatura española. Pero bueno, este nivel ver la obra desde este nivel profundo, tiene que ver con que Don Quijote es, como ya he dicho en los videos que ya subí, tiene que ver con el misticismo. Ahora, varios de ustedes han puesto algunos comentarios que a mí estén en desacuerdo conmigo. Para mí es igual de importante que estén de acuerdo, porque yo aprendo de todo, siempre y cuando sean comentarios respetuosos, ¿verdad? Donde me dicen que del misticismo no se puede hablar y yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, la experiencia mística es inefable, así es. Sin embargo, pues eso es algo que está en este nivel anagógico, está el viaje místico. Ahora, esto, amigos, también tiene que ver con la pérdida de la fe, es decir, bueno, con encontrar la fe, con llenarse de fe y con perderla. De eso se trata el Don Quijote de la Mancha, es un libro sobre la fe. Así de sencillo, es una alegoría sobre la fe cristiana. No le busquen tres pies al gato, ¿sí? Yo sé que esto ya lo de la fe y el cristianismo, es aburrido, ¿no? Pues a lo mejor, pero de eso se trata, ¿sí? Y eso es algo muy de la época, que Cervantes estaba adelantado porque
mezcló todos los géneros. No, no está adelantado, así es el barroco. Hay que leer otros autores que también mezclaban géneros, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor si yo les digo, este es un libro que tiene que ver, que trata sobre la fe cristiana, van a decir que anticuado, pues a lo mejor sí, pero pues eso es. ¿Sí? Y de eso es el contexto histórico en el que se escribe. El barroco tiene que ver totalmente con el cristianismo. Bien, ahora, desde este nivel anagógico, desde las profundidades, el Don Quijote representa el alma de Alonso Quijana que sale en busca de Dios. Volvemos a lo mismo, buscar a Dios, cosa que Cervantes no estaba de acuerdo, ¿sí?, con esta actividad porque te iba a llevar a perder la fe. Bien, Don Quijote, disculpen, es que a veces es un poquito difícil de explicar todo esto del misticismo. Imagínense que Alonso Quijana, quien se vuelve loco, ¿sí? Empieza a tener toda esta fe en Dios, ¿sí?, mediante la lectura de estos libros, como ya mencioné, una metáfora, una alegoría de las escrituras sagradas. Se llena tanto de fe que decide que su alma, o llevar a cabo ejercicios espirituales para que su alma, este es Alonso Quijana y este es su alma empiece a salir, ¿sí?, en busca de Dios. Entonces, toda la obra sigue los mismos paralelos de un viaje místico. ¿Y de dónde toma Cervantes este viaje, este proceso de lo que es un viaje místico? Cervantes no era un místico, nunca lo experimentó. Bueno, lo mismo, Cervantes era un soldado que escribía bien. Cervantes lo toma de San Juan de la Cruz, específicamente del Cántico Espiritual. Así es como él se entera lo que él cree que es un viaje místico por las descripciones de San Juan. Ahora, todo esto, este paralelismo entre Don Quijote y San Juan de la Cruz, yo ya lo expliqué en un artículo que dejé en los comentarios. Bueno, lo voy a volver a dejar aquí en estos comentarios, pero ya lo dejé en los comentarios del video que subí hace como 2 semanas, que hablo brevemente del Don Quijote. Ahí te explico todo esto del proceso místico que lleva Don Quijote de la Mancha, y los paralelos exactos con San Juan de la Cruz y con su cántico espiritual. Entonces, bueno, en esta búsqueda de Dios, Don Quijote poco a poco se va acercando a Dios, ¿sí? Es decir, el alma poco a poco durante toda la novela se va acercando a Dios hasta que lo encuentra, ¿sí?, desde el punto de vista como se supone lo encontró San Juan de la Cruz. Desde esta interpretación anagógica, Don Quijote sí encuentra a Dios. Sin embargo, esto lo hace perder la fe. Bueno, antes esto, como ya he mencionado, esto puede parecer algo pues, ¿qué te puedo decir?, ilógico. ¿Cómo el encontrar a Dios te va a hacer perder la fe? Bueno, ahorita te explico brevemente esto. Pero, ¿dónde exactamente Don Quijote encuentra a Dios desde el punto de vista de la mística, desde esta interpretación anagógica, desde esta interpretación profunda? Exactamente en el capítulo 73 de la segunda parte de la obra. Este capítulo 73 es justo cuando Don Quijote va a llegar por última vez a su aldea, a su casa, después de la tercera salida. Bien, en esta parte, antes de que lleguen a su aldea, Sancho y Don Quijote ven pasar una liebre. Esto es algo que la crítica nunca había hablado hasta yo, ¿sí?, hasta que yo escribo este artículo. Y ven pasar una liebre por ahí, y Sancho toma la liebre entre sus manos y se la pone a Don Quijote frente a frente.
Don Quijote grita malum signum, eh, otras cosas, ¿no? Liebre huye, galgos la siguen, porque había unos perros que me parece que la venían siguiendo. Eh, y bueno, esto es irrelevante, lo importante es cómo Sancho le pone a Don Quijote la liebre frente a frente. Bueno, esto representa en el misticismo haber que el alma haya llegado a Dios, haberle llegado a ver la cara a Dios, ¿sí? Después de este suceso, Don Quijote llega a su casa y ya pierde totalmente la locura, es decir, que pierde totalmente la fe, y al perder la fe pierde la voluntad de vivir y ya no tiene razón por la cual seguir adelante y muere. Bueno, ¿qué tiene que ver esto de cómo el ver a Dios tiene que ver con la pérdida de la fe? Bueno, esto es algo complicado, esto es algo difícil de entender, pero lo más sencillo es lo siguiente. Para Cervantes, ¿sí? Para un cristiano común, es decir, la fe representa la voluntad de vivir, la fe representa la vida. Entonces la fe se basa en creer en algo que no puedes ver ni tocar, que no puedes obtener, sin embargo crees en él. Entonces, ¿qué pasa? Si yo obtengo eso que busco, es decir, yo tengo esta voluntad de vivir, ¿sí? Tengo algo por lo cual despertarme, sin embargo lo obtengo, pues ya voy a perder esa voluntad la cual me hacía despertarme cada día y vivir, porque ya lo obtuve, ¿sí? Es como, por ejemplo, y esto lo vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Es decir, quiero comprarme tal modelo de carro. Ok, entonces ya tengo esta voluntad y estoy sumamente animado por hacerlo, y todos los días me levanto, trabajo, ahorro y tengo esta voluntad y voy a seguir adelante y finalmente obtengo el carro que quería. Y luego, ¿y ahora? Sí. Es decir, ¿ahora qué voluntad tengo? Bueno, nos inventamos otra cosa para conseguir y seguir teniendo esta voluntad. Bueno, esto es lo mismo que pasa aquí, o como veía Cervantes, el misticismo. Es decir, ya Don Quijote busca a Dios, ¿sí? Y finalmente lo encuentra. Bueno, la liebre es primero es un símbolo que toma Cervantes de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz habla de Dios como un ciervo, porque es algo que corre rapidísimo y es difícil de atrapar. Bueno, Don Quijote nos habla de una liebre que tiene estas características y de alguna manera es un símbolo de Dulcinea del Toboso. Estamos hablando de la mística. En la mística, por lo mismo, por lo que no se puede hablar de ello, nada más se puede utilizar el símbolo. Entonces es como si Don Quijote tiene la locura, que es esta voluntad, esta fe en algo que no puede ver ni tocar, pero finalmente lo encuentra, pues ya pierde la fe porque ya lo encontró, entonces ya no tiene nada por lo cual seguir adelante. Por lo tanto, después de que pasa este encuentro con la liebre, que es un símbolo de verle la cara a Dios, ya Don Quijote pierde la fe, pierde las ganas de vivir y muere totalmente desanimado. Por eso el encontrar a Dios desde el punto de vista de la mística del cristianismo, desde el punto de vista del cristianismo de la época de Cervantes, pues era perder la fe, porque ya no había más por lo cual luchar, por lo cual vivir, y por lo tanto Don Quijote después de esto se vuelve cuerdo y muere totalmente triste, ¿sí? Bien, esta pérdida de la fe también la vemos en San Juan de la Cruz, aunque San Juan de la Cruz lo explica de una manera distinta. San Juan de la Cruz explica el viaje místico como que el alma viene siendo una parte de Dios, y en este viaje místico el alma se va uniendo a Dios poco a poco y va dejando al cuerpo sin alma, lo que le produce una gran tristeza.
Finalmente, cuando el alma llega a Dios, ¿sí? Se une a Dios y el místico, el cuerpo del místico se queda sin alma y se queda pues de alguna manera como quedarse sin... pues San Juan de la Cruz no dice quedarse sin fe, pero también nos habla de que ya pues se queda triste porque ya su alma ya no está en su cuerpo, ya está con Dios, así que no le queda más que morir. Así que esto también lo vemos en San Juan, pero explicado de otra forma. Y por eso es de que desde este punto de vista, o desde esta interpretación anagógica, pues Don Quijote encuentra a Dios y muere, pierde la fe porque ya lo encontró, ya no tiene fe, ya no tiene voluntad, así que ya no le queda por qué vivir. Y esto fue lo que aprendí, amigos, en que fueron 14 años. Fue a la conclusión que llegué después de mucho estudio de teología, de filosofía, del contexto histórico. Así que eso es Don Quijote de la Mancha. Es un libro sobre la pérdida de la fe, ¿sí? O de la importancia de la fe, como ustedes lo quieran ver, pero yo diría sobre la fe en general, la importancia de obtener la fe y lo terrible que es perder la fe. Ahora, Cervantes nos dice, no vayas en busca de Dios, no cuestiones, simplemente ten fe. Quizás sí, que era lo que buscaba el cristianismo, ¿sí? Es decir, la fe es una anestesia, es el opio, ¿no? del pueblo, ¿no? Esta frase trillada de Marx. Pues de alguna manera lo es, y de alguna manera Cervantes yo creo que estaba de acuerdo en que si la fe, esta locura, te hace vivir bien, te hace ser feliz, te hace creer en que va a haber una resurrección de los cuerpos, va a haber vida eterna, pues está bien. Si te hace feliz, si te hace seguir vivo, si es el motor, pues es algo positivo, ¿no? Aunque sea una locura, ¿no? El creer en algo que no puedes ver ni tocar, ¿sí? Pero quizás es peor el desanimarte y perderla. Bien, amigos, pues eso es todo, así de sencillo. Y una última cosa, a mí algo que me llama la atención de esta obra es cómo Cervantes juega con el lenguaje, cosa que vuelve a lo mismo, también lo hacían los escritores del barroco. Y en relación a esta interpretación anagógica de ver la obra como un viaje místico, pues hay algo muy interesante en el capítulo 7, ¿sí? De la segunda parte, que es cuando Don Quijote está a punto de realizar su tercera salida. Cervantes, jugando con el lenguaje, nos está diciendo que cada salida de Don Quijote de su casa es una salida del alma de su cuerpo, y lo hace otra vez jugando con el lenguaje. Por eso hay que escarbar en este nivel anagógico. Están hablando el ama de Don Quijote, su sirvienta, ¿no? Y con Sansón Carrasco, que es uno de los amigos de Don Quijote. Es el bachiller. Entonces, tienen una conversación antes de que Don Quijote lleve a cabo su tercera salida, y dice, muy al principio del capítulo 7 de la segunda parte, por si ustedes también lo quieren ver, dice, ¿y por dónde se sale, señora?, preguntó Sansón. ¿Hásele roto alguna parte de su cuerpo? Y dice, no se sale, respondió ella, sino por la puerta de su locura. Quiero decir, señor bachiller, de mi ánima, que quiere salir otra vez, que con esta será la tercera, a buscar por ese mundo lo que él llama aventuras, que yo no puedo entender cómo les da este nombre, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si quitamos la palabra bachiller de esta conversación? Pues Cervantes nos está dando la pista de que es una salida del alma, porque lo leeríamos de esta manera. Quiero decir, señor, ¿sí? Mi ánima
que quiere salir otra vez, es decir, mi alma quiere salir otra vez, que con esta será la tercera. Es decir, viendo el cuerpo humano como una metáfora de la casa, es decir, mi ánima que quiere salir otra vez, que con esta será la tercera, ¿sí? Es decir, que desde una perspectiva, desde una interpretación anagógica, pues lo que sale no es en sí algo físico, que vendría a ser Don Quijote, que sale de su casa en busca de aventuras, sino que es el alma de Alonso Quijana, que aquí está saliendo por tercera vez, que después de esta tercera salida es cuando va a encontrar a Dios, porque en el viaje místico es un proceso muy largo, es decir, que sale el alma, pero se supone que no está tan purificado el cuerpo y se tienen que hacer más ejercicios espirituales hasta que por fin está purificado el cuerpo, que el alma puede realmente salir y unirse a Dios. Cosa que pasa en el capítulo 73, me parece, que es cuando Don Quijote tiene este encuentro con la liebre, sí, en el capítulo 73. No sé si había dicho 78, quizás no recuerdo, pero es en el 73, rectificando por si me equivoqué por ahí en el número del capítulo. Bueno, amigos, pues es todo. Es todo. Aquí ya no les voy a volver a hablar del Don Quijote. Esto es el Don Quijote. No le busquen tres pies al gato. Hay críticos literarios que tienen videos y libros. No quiero dar nombres ahí en YouTube con miles de vistas y todo. Y dicen cada cosa de Don Quijote que no tiene absolutamente nada que ver. Yo después de 14 años ya con esto ya me desligo. Don Quijote queda por ahí ya guardado. Voy a dedicarme a hablar de otras cosas, sobre todo en este canal. Y les dejo ahí mi artículo para que exploren esto del viaje místico en Don Quijote en relación a San Juan de la Cruz. Y pues muchas gracias, amigos. Miren, ya casi una hora. Tengan muy buena semana y nos vemos pues muy pronto. Hasta luego.